Buenas noches, estamos en Sala de Juntas, como de costumbre cada semana. Tenemos hoy una invitada muy especial, la doctora Paula Andrea Escobar. Ella es abogada, especialista en pensiones. Ya vamos a ver por qué está aquí con nosotros. Y obviamente saludamos de nuevo a Robert NG, nuestro panelista que siempre está acompañándonos con los temas y las estadísticas importantes. Pablo Córdoba, microempresario, quien nos define muchísimos temas con respecto a la microempresa. Así que empecemos de una vez. Hemos tenido bastantes preguntas alrededor de la pensión. Hay muchas. Ustedes saben que hay demasiadas preguntas alrededor de las pensiones. Pero quisiéramos, doctora Paula, después de darle la bienvenida, agradecerle que esté aquí con nosotros, porque vamos a hacer un desarrollo corto de algunas preguntas que son muy comunes en nuestro medio. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches para todos. Yo quisiera empezar preguntándole, hay una decisión de la Corte respecto a la pensión de vejez de las mujeres que ya está vigente. ¿Por qué no nos amplía y nos explica? Porque hay mucha especulación alrededor y hay muchos temas. Yo creo que con usted vamos a concretar exactamente, sobre todo para el interés de las mujeres. Bueno, efectivamente, la Corte Constitucional emitió la sentencia C-197-2023, muy buena esa sentencia, porque en esa sentencia se analizó la constitucionalidad del artículo 9 de la Ley 797 del 2003. Esta norma es la que establece que las mujeres nos pensionamos con 57 años y 1.300 semanas. Entonces ellos recibieron la demanda de constitucionalidad, la analizaron y determinaron que no era constitucional que las mujeres nos pensionáramos con 1.300 semanas. Que ahí había un tinte de desigualdad respecto de los hombres, porque las mujeres teníamos o tenemos menos oportunidades laborales y también teniendo en cuenta todo el tema de que muchísimas mujeres son madres cabeza de familia, entonces tienen menos tiempo para reunir esas semanas, que son 26 años. Mientras los hombres tienen toda su vida laboral para reunir 1.300 semanas, las mujeres por su trabajo en el hogar y por las pocas posibilidades que tienen de emplearse, tienen un tiempo menos amplio, más reducido para reunir esas 1.300. Es por eso que la Corte determinó que deben ser 1.000 semanas las que debemos reunir las mujeres para acceder a la pensión de vejez. Pero entonces, ¿me ibas a decir algo? algo? ¿A partir de cuándo? Bueno, entonces la Corte determinó que esa decisión va a ser gradual, o sea, que el gobierno tiene hasta 2026 para emitir pues, y las normas que regulen esta materia. Pero que si de aquí al 2026 eso no ha ocurrido, entonces inmediatamente empieza la disminución de semanas gradual. De tal manera que para el 2026 se disminuye en 50 semanas, o sea, a 1.250, y de ahí en adelante cada año disminuye 26 semanas. Sigue siendo entonces, gradual. Exacto, 25 semanas, perdón. Entonces, 1.250, 1.225, bueno, así va disminuyendo hasta llegar a las 1.000. Qué bien, Robert. Doctora Paula, en Colombia en la actualidad existen dos regímenes pensionales, por decirlo así. Hablamos por un lado de Colpensiones y hablamos por el otro lado del régimen de ahorro individual con solidaridad. Ajá. ¿Cuáles son los beneficios que existen de estar en Colpensiones versus los beneficios de estar en el otro régimen? Bueno, es súper importante tener en cuenta esos beneficios porque ahí es donde las personas tienen que tomar la decisión de en qué régimen van a estar. O sea, sobre todo pues los que quedemos cobijados con la transición cuando salga la reforma. Y ya sabemos que si sale la reforma, se aprueba la reforma, estaremos en transición porque me incluyo quienes tengamos más de 1.000 semanas, ¿cierto? Entonces, quienes tengamos más de 1.000 semanas nos conservan este régimen actual y ahí es donde tenemos que analizar a quién le conviene estar en Colpensiones. Y definitivamente la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivientes se liquidan igual en ambos regímenes. O sea que el problema no está en invalidez y muerte. El problema y lo que tenemos que definir para saber qué nos conviene es la vejez. Entonces, cuando hablamos de vejez, hablamos de que si una persona tiene salarios o cotiza con salarios superiores a 2 millones de pesos, a 2 salarios mínimos, pongámoslo así, le conviene estar en Colpensiones. Porque en Colpensiones sí nos van a tener en cuenta el promedio de salarios cotizados, mientras que en el fondo privado dependemos es del capital que acumulemos. Por eso la ventaja de que en Colpensiones nos tienen en cuenta el promedio de salarios
y el número de semanas cotizadas para liquidar la tasa de reemplazo, que es el porcentaje que nos corresponde. En este caso, por ejemplo, a mí que no estoy en esa medida de la reforma, anteriormente nos decían, venga, usted siga un fondo privado y después pásese a Colpensiones los últimos 10 años que usted está, digamos, ya pues con un mayor salario. Eso entonces ya no aplicaría en este caso. Bueno, lo que sucede es que ese consejo se lo dan a personas que, por ejemplo, no tienen de pronto unos beneficiarios para acceder a pensión de sobrevivientes. ¿Por qué? Porque en los fondos privados, si fallece una persona y no tiene beneficiarios, ese capital pasa a la sucesión. Okay. Mientras que en Colpensiones no existe esa figura. Entonces, por eso le dicen, quédese en el fondo privado, que igual si se invalida o se muere, pues la pensión va a ser liquidada de la misma manera. Sí. En caso de que se muera y no deje beneficiarios, ahí está el capital para que pase a la masa sucesoral. Y ojo, cuando vaya a cumplir, antes de cumplir 52, esté muy pendiente porque tiene que trasladarse a Colpensiones, ahora sí, porque ya su pensión va a depender de su promedio de salario, entonces váyase para Colpensiones. Y cotice lo que más pueda. Y cotice lo que más pueda. Por eso eso es lo que significa ese consejo que le dieron en algún momento. Hay muchísimas preguntas, muchas más, y muy particulares. Cada uno tiene sus preguntas. De pronto la involucro en un lío si doy su WhatsApp. Es importante de pronto que la gente lo conozca. De hecho, nosotros tenemos nuestra línea de WhatsApp 24/7, todo el tiempo disponible para todas las dudas. Son consultas de manera gratuita, nos entran cantidad de mensajes consultándonos. Todo lo que necesiten saber acerca de derecho laboral y pensiones, ahí estamos. Entonces vamos a poner el WhatsApp 310-665-8193. Exacto. Ustedes pertenecen a un grupo muy bonito que se llama Es tu Futuro, Abogados. Exactamente, Es tu Futuro Abogados, que estamos en Medellín y en el Eje Cafetero. Qué bien. Otra de las grandes preguntas que tenemos para aprovechar la presencia de la doctora Paula es... cuando nosotros nos jubilamos con 1.300 semanas y íbamos hasta las 1.800, en ese ranguito nos daban algún porcentaje adicional. Después de las 1.800 no había absolutamente nada. Entiendo que hay una reglamentación adicional después de las 1.800 semanas. ¿Nos puede aclarar eso? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Resulta que la fórmula para liquidar la mesada pensional es una fórmula decreciente. A mayor nivel de ingresos, menos porcentaje. Y sube siempre y cuando tengamos muchas semanas adicionales a las 1.300. Sí. ¿Qué sucede? Que Colpensiones, cuando aplica esa fórmula, hace un corte en las 1.800 y no sube más. Si la persona no ha llegado al 80%, que es la tasa máxima, ellos no siguen subiendo porque ya tiene 1.800 y para ellos eso es un corte, pero es que la norma no dice eso. Entonces la Corte Suprema de Justicia ya emitió sentencia donde determinó que Colpensiones sí debe tener en cuenta las semanas posteriores a 1.800. Por cada 50 sigue subiendo 1.5% hasta llegar máximo al 80. Entonces vamos a mirar un ejemplo, que trajimos un ejemplo para eso, tenemos una imagen. Entonces vamos a ubicarnos ahí, donde vemos que la fórmula que establece la norma es esa, R igual a 65.5 menos 0.5 por S. S es el ingreso base de liquidación, o sea, el promedio de salarios dividido salario mínimo. Entonces vamos a despejar S. En el ejemplo, es una persona que tiene un promedio de salarios de 6 millones de pesos. Y esos 6 millones de pesos lo vamos a dividir en el salario mínimo, que es 1.160.000. ¿Listo? Esa S, 6 millones dividido el salario mínimo, da 5.17, o sea que ese 5.17 se lo restamos al 65.5. Y eso nos da, multiplicamos 5.17 que nos dio la división por 0.5, eso nos da 2.5. Y ese 2.5 se lo restamos a 65.5. Entonces mire que esta persona tiene por las primeras 1.300 un 63%. Por las primeras 1.300. Del promedio de los últimos 10 años. De esos 6 millones que están en el ejemplo. Correcto. Listo. Pero esta persona tiene 2.000 semanas cotizadas. Entonces vamos a mirar la diferencia de lo que liquida Colpensiones versus lo que debe ganar la persona. Entonces, Colpensiones liquida solo hasta las 1.800, entonces mire que las semanas adicionales hasta las 1.800 llega a una tasa del 78. Correcto. Mientras que subiendo hasta las 2.000 semanas, eso le daría como un 84, pero como no puede ser superior al 80, claro, te lo dejamos en el 80 y la mesada sería de 4.800.000,
que sería el 80%. Y miren que la diferencia respecto a la liquidada por Colpensiones son 120.000 pesos mensuales. De 4.680.000, que es el 78%, pasa a 4.800.000, que es el 80%. Entonces son muchísimas personas que tienen promedios de salario altos, o sea, el IBL alto, Sí. y muchísimas semanas más después de las 1.800 Muchas. y no lo liquidaron con la tasa máxima, ni le siguieron subiendo después de 1.800. Con esto, ¿qué hay que hacer? Demandar. Porque Colpensiones ya emitió una circular diciendo, me mantengo en la posición de no tener en cuenta las semanas. Ellos siguen en su posición, a pesar del fallo de la Corte. Ellos dicen, no estoy de acuerdo con la Corte, sigo en mi posición, sigo liquidando hasta 1.800. Doctora, yo creo que hay muchas personas que están perdidas en este tema. Hablando acá con Álvaro, ¿a dónde los pueden ubicar? Exactamente, entonces estamos en Medellín, Sí. en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501. 501 y el teléfono es 540-0380. 540-0380. También estamos en Pereira, en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima, a media cuadrita del Parque Bolívar. El teléfono es 340-2404. Pueden consultarnos permanentemente 24/7 a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Bueno, ustedes ya saben, tenemos entonces una oportunidad importante con la doctora Paula, con su oficina Es Tu Futuro, y hay muchas cosas que podríamos seguir hablando, pero cada caso es muy particular, doctora Paula, entonces ahí tienen los teléfonos y pueden consultarlo. Le agradecemos mucho su Muchas visita, gracias, estar aquí en feliz Sala de noche y Juntas que esta noche. descansen. Muy bien, y continuamos con nuestras buenas noticias. Esta semana que tenemos, Robert. Bueno, una buena noticia para los microempresarios de Colombia. En el año 2022, la corporación Interactuar Famiempresas acompañó a más de 64.000 empresarios de la economía popular. Esto es importante porque, según los datos del DANE, este sector genera cerca de 110.000 empleos, lo que representa un promedio de casi 2.3 empleos por cada negocio. Según el DANE, hasta el año 2022, el 95% del tejido empresarial estaba conformado en Colombia precisamente por micronegocios, donde el 40% de los empresarios hacían parte del sector comercial. Esto quiere decir que han tenido acompañamiento en materia de capacitación, de formación, de recursos de crédito, lo que estimula, digamos, de una u otra forma y apoya el crecimiento de nuestra economía. Qué bien, Robert. Y a los televidentes les prometemos que vamos a trabajar este tema profundamente. Vamos a buscar en una próxima oportunidad cómo manejar este tema. Es que estamos hablando de 110.000 empleos, de 53.000 empresas atendidas. O sea, aquí tenemos un potencial para Colombia bien importante, del cual tenemos que entregar el conocimiento. Vamos a buscar quiénes van a ser las personas que nos van a trabajar sobre este tema. Eso va a ser en unos próximos programas, pero por hoy vamos a hacer una pausa para que ingresemos a un tema bien importante, el desempleo en Colombia. Vamos a comerciales, ya regresamos. Nuestro tema de hoy, el desempleo en Colombia. Pero este tema no lo vamos a trabajar solo con cifras y estadísticas, lo vamos a trabajar desde el fondo. Vamos a trabajar muy fuerte el desempleo, de dónde viene, por qué viene, cuáles son sus causas y demás. ¿Y qué más? Hemos escogido unos invitados que muy amablemente han aceptado estar aquí en esta mesa. Él es Mauricio López, él es el coordinador del Centro de Investigación y Consultoría de la Universidad de Antioquia. Y Edwin Torres, que es el investigador del Grupo de Macroeconomía. ¿Por qué? Porque es desde ahí donde salen verdaderamente las cifras, las reales, aquellas que tanto luchamos aquí en este programa para que sean reales, para que la gente se lleve las cifras que deben ser. Y aquí vamos a trabajar un poco el tema de desempleo. Yo quisiera empezar preguntándole a Mauricio, ese desempleo, ¿cómo se calcula? ¿Por qué?
porque es que hay muchas formas de calcularlo y definitivamente, dependiendo cómo le muestren a uno la fórmula, pues obviamente nos da unas cifras completamente distintas. Mauricio, ¿cómo se calcula realmente el desempleo, sobre todo con ese denominador? Porque pues el desempleo es el numerador en la ecuación, pero ese denominador, que es esa población activa, es donde uno se despista un poco. Esa población activa, ¿hasta dónde va? ¿Cuántos son? Y algo muy importante para que lo trabajemos, ¿cuál es ese piso? O sea, consideramos que es población activa para empleo desde cuántos años y hasta cuántos años, porque no puede estar todo el mundo ahí. Por ahora, empecemos con esa introducción. ¿Cómo se hace la en el muestra? empleo. Yo creo que es importante porque cuando sale un resultado, mucha gente dice, venga, ¿dónde hicieron eso? Que pues yo no me veo involucrado ahí, ¿cierto? Importante. Muy bien, entonces, lo primero, comencemos por eso, como dice Juan Pablo, ¿de dónde sale la muestra? El DANE mensualmente hace un ejercicio muy importante que se denomina Gran Encuesta Integrada de Hogares. El DANE toma una muestra en las principales ciudades del país, en zonas rurales y en zonas urbanas, encuesta a hogares y de esa encuesta provienen las estadísticas del mercado de trabajo. Esas estadísticas el DANE las divide o segmenta por grupos. Entonces hay un primer grupo que es la población en edad de trabajar. Respondiendo a tu pregunta, en nuestro país nos encontramos con niños o jóvenes adolescentes de 12, 11, 13, 14, 15 años que participan en el mercado laboral, que participan, tienen actividades de trabajo, sí, sobre todo en el campo. Esas personas las debemos contabilizar porque efectivamente están trabajando. Hay algunas actividades que están reglamentadas en nuestro país y a nivel internacional desde la OIT, de trabajos que no pueden ser desarrollados por menores de edad, por ejemplo, los asociados a la minería. Sin embargo, Sí. lo que nosotros observamos es que en la agricultura, en el campo en Colombia, vemos muchos niños, jóvenes, adolescentes. Entonces, tradicionalmente, el mercado de trabajo en nuestro país contempla o debe agrupar a esas personas que están participando, de modo tal que nosotros contabilizamos a las personas mayores de 13 años. No quiere decir eso que un niño de 15, un joven de 15, 16 años que no tenga empleo, lo vamos a categorizar como desempleado. Como No, desempleado. puede ser que esté participando en actividades educativas o simplemente no esté por fuera del mercado de trabajo, pero digamos que es una persona que tiene la edad para participar en actividades de trabajo. Pero entonces, Mauricio, te interrumpo. Hay dos cosas. Una son las muestras, de las cuales hablaba Pablo claramente. Una son las muestras, que se miden así. Cuando a uno le hablan de que hay 22 millones aproximadamente de empleados en Colombia, que hay 2.800.000 desempleados, que de esos 22 millones, 13 son informales, 9 son formales. Cuando hablan de eso, de esos totales, es porque ya es un censo, no es una muestra. Okay. No, sí fue una muestra que es representativa de toda esa población. El ejercicio que hace el DANE es muy importante y muy bien hecho. Yo creo que es de esos activos grandes que tiene hoy el país. Es un ejercicio muy bien hecho en el cual la muestra que se toma es representativa de toda la población nacional, tanto de quienes tienen edad para trabajar como de los que no. Entonces esa muestra que es representativa con unos factores de expansión se convierte en esos resultados que tú estás mencionando. Sí. Si bien se toma una muestra, los ejercicios estadísticos permiten hacer una lectura para el total de la población. Entonces, de ese total de la población sabemos qué porcentaje está trabajando, qué porcentaje no, el número de personas que tienen empleo. ¿Cuántos son que están informales? buscando, cuántos son informales y demás. ¿Y cuántos no? El cálculo que hace el DANE entonces corresponde al número de personas que no tienen empleo, que están desempleadas, pero adicionalmente cumplen con algunos requisitos como estar disponible, estar buscando. No se trata simplemente de que yo no tenga un empleo, pero si estoy en mi casa, llevo 2 años, el DANE no me clasifica como desempleado, tiene que ser que esté buscando empleo, esté disponible. Y lo divide sobre lo que tú llamas hace un momento la población económicamente activa, que hoy el DANE la llama la fuerza de trabajo. Entonces es básicamente el mismo concepto, que corresponde a toda la masa, el número de personas que participan en el mercado de trabajo, Ahora ya sea sí. que estén trabajando o no. Entremos en materia, Robert. Tenemos unos índices en Latinoamérica para que nos comparemos con países latinoamericanos más altos o más bajos Sí. en desempleo. Precisamente eso era lo que yo quería aprovechar y preguntarle a Edwin.
Las últimas cifras que nos ofrece el DANE dicen que en Colombia la tasa de desempleo llega al 10.7%, pero si hacemos el análisis frente a otras naciones en América Latina, resulta que la tasa de desempleo en Colombia es mucho más alta. Edwin, ustedes desde el Grupo de Investigación de Macroeconomía Aplicada de la de Antioquia, ¿cuál es la observación o el análisis que hacen del por qué en Colombia, a diferencia de otros países de la región, tenemos tan altas tasas de desempleo? Robert, hay que tener en cuenta varios factores, entre esos algunos de los que mencionaba Mauricio. Cómo se ha comportado esa población económicamente activa y cómo ha venido cambiando y variando. Desde la pandemia teníamos esa preocupación de si el mercado laboral ya se había recuperado o no. Hoy, en efecto, tenemos 1.700.000 ocupados adicionales a lo que teníamos en el periodo antes de la pandemia. Y tenemos también una tasa global de participación, que es lo que ese es el indicador que nos mide, vea, de todos los que están en edad de trabajar, cuántos están efectivamente participando del mercado laboral. Participando es que o trabajo o busco trabajo, ¿cierto? Esa es la población económicamente activa. Edwin, te interrumpo entre paréntesis, ahí en ese punto, cuando la gente no quiere trabajar y dice, no, es que yo no quiero trabajar. ¿Están en la estadística o no? ¿O salen de ahí? Están en la estadística. Eso es lo que antes llamábamos la población económicamente inactiva, pero que hoy el DANE dice, esta es la población por fuera de la fuerza de trabajo. Entonces ahí entran, por ejemplo, los que denominamos en cierta medida a veces los ninis. Entonces jóvenes que ni estudian ni trabajan, que es una de las tasas crecientes. Y el comportamiento es heterogéneo. Entonces, a nivel nacional ha venido creciendo la participación del mercado laboral. Pero te interrumpí en la pregunta que te hacía Robert. Entonces esa comparación con el índice de los países latinoamericanos, ¿por qué en Colombia la tasa está más alta? Ok, en efecto. Entonces, lo que también nos está mostrando un poquito es que rápidamente se ha venido recuperando el mercado y los puestos de trabajo, pero también a nivel nacional ha habido mayor participación de las personas en el mercado laboral, que genera una mayor presión a que la tasa de desempleo sea relativamente alta, ¿cierto? Pero también hay que mencionar que eso no es una generalidad del país. Entonces, lo que decíamos era, en el caso de Medellín y el área metropolitana, que la tasa de desempleo está mucho más bajita, si la comparamos con el nivel nacional, si mal no recuerdo, la cifra es 9.4, 9.6%, casi un punto por debajo. La gran diferencia es que mientras en el mercado laboral nacional hay cada vez más personas presionando el mercado laboral, en Medellín y el área metropolitana se está reduciendo la presión del mercado laboral. Es decir, hay menos proporción de personas económicamente activas en comparación con las que están en edad de trabajar. Esa presión que baja del mercado laboral, cuando uno observa una tasa de desempleo tan bajita como la de Medellín y el área metropolitana, nos puede dar una falsa sensación de que tenemos un mercado laboral de lujo o muy bueno, cuando en realidad lo que podemos estar observando es que al haber menos participación de la gente en el mercado laboral, pues la tasa de desempleo naturalmente baja, y eso no quiere decir precisamente que entonces la tasa de desempleo baja implique que estamos en un muy buen mundo. Hay un tema importante ahí, es que vemos, por ejemplo, en las zonas aledañas, ¿cierto? Donde, por ejemplo, trabajan en el campo. Lo rural. El tema rural. Yo no entiendo realmente ahí si son activas o no activas, y si se miden, si realmente, pues porque mira que hay muchas personas, o pueden ser ninis, que trabajan es por un tiempo corto, no formal. Eso como representa ahí. En efecto, es muy costoso hacer un censo. Por eso se hace normalmente cada 5 años, a veces nos hemos quedado 10 años sin censo. Entonces, lo que nos mencionaba Mauricio, el DANE hace un muestreo aleatorio que llamamos estratificado por estratos, entonces con representatividad para ciertas áreas metropolitanas, para lo rural, para lo urbano. Y esta es una encuesta que se hace por hogares. No es una encuesta que se hace a las personas que van caminando en la calle, en el día a día, porque entonces incrementaría la probabilidad de que el que me encuentre en la calle y me responda a la encuesta sea un desempleado. Se hace por hogares, y dentro de ese hogar se hacen todas las preguntas para todos los miembros del hogar. Entonces, en el hogar de cada uno de ustedes se pregunta por el esposo, la esposa, los hijos, y se hace toda la serie de filtros para saber si participan o no en el mercado laboral. Así como se hace para las zonas urbanas, también se hace para lo que se conoce como rural disperso. Y eso es bien importante. ¿Cuál es el porcentaje de error? Porque yo sé que esas tablas, pues ya eso es muy válido. ¿Qué porcentaje de error puede tener eso? Entonces, eso depende de cómo quiera leerlos yo los datos, ¿cierto? Si yo quiero leer datos, por ejemplo, para ciudades,
Sí. con representatividad, tengo que tomar los datos de los últimos 3 meses. ¿Cierto? Normalmente son estadísticas que guardan muy buena representatividad, usualmente el 99%, con un margen de error, no recuerdo si es entre el 2 o el 3%. Sí. Pero tengo que tomar Viable. 3 meses, porque entonces uno empieza a exigirle mucho a los datos. A nivel nacional sí se pueden tomar datos cada mes cuando se va desarrollando la encuesta. Si me empiezo a ir a indicadores más desagregados, jóvenes o mujeres, Sí. o para el departamento de Antioquia, tengo que tomar una mayor cantidad de información. Entonces, supongamos en la encuesta, en un determinado periodo, se entrevistan, para un mes se pueden entrevistar, supongamos, 25.000 personas. Sí. Eso es un porcentaje muy pequeño de la población colombiana. Entonces, lo que se hace en términos estadísticos es, esa muestra que se sacó, que es aleatoria, se expande. ¿Qué es expandirla? Entonces, ¿cuántas de esas 25.000 personas tienen 25 años, Sí. tienen un pregrado, son hombres o mujeres a nivel nacional? Entonces empezamos a expandir un individuo como Robert, ¿a cuántos me representan en A el Robert censo? se le quedaba una pregunta ahí dentro de ese tema antes de pasar a la otra. Más que quedarse una pregunta, iba a poner como un punto de conversación, y es que me parecía muy importante la claridad que brindaba Edwin alrededor de la presión que ejerce la población realmente en la tasa de empleo, y en la de desempleo. ¿Por qué? Porque hemos estado sometidos a una narrativa y un discurso en donde incluso acá en la ciudad de Medellín se nos ha vendido como una estrategia exitosa lo que se viene haciendo y que tenemos una tasa de desempleo inferior a lo que se viene dando en el país, y es muy claro lo que señala Edwin alrededor de la presión que hace realmente Sí. la población que está buscando trabajo. Más aún cuando se genera una gran cantidad de dudas alrededor de por qué viene bajando esa tasa de desempleo cuando todos sabemos que el crecimiento de la economía viene en un contexto de desaceleración. Entonces quería, digamos, hacer hincapié en esa claridad que brindaba Edwin, porque le da una luz muy importante a toda la gente que ve este programa. Y en ese orden de ideas, vamos a entrar al otro segmento con Mauricio, porque queremos preguntarle un poco sobre qué pasa con la legislación laboral. Eso va a ser en unos minutos. Vamos a una pausa, ya regresamos. La rigidez del mercado laboral ha sido fundamentalmente un punto de discusión, Mauricio. Por eso quisiera preguntarte cómo riñe el desempleo con la legislación laboral en términos de contratos, de flexibilidad en los contratos, en ese tipo de cosas. Uno oye, Pablo, mucha queja alrededor de sobre todo en microempresarios, familiempresas, y emprenderismo en general, donde dicen, no puedo ubicarme en el contexto laboral por el tipo de contrato. Para mi empresa debería existir otro tipo de contrato, que obviamente tenga un equilibrio entre la defensa de los derechos, obviamente, del empleado y la subsistencia de la empresa. Mauricio, ¿cómo riñe eso? Bueno, muy bien. Uno de los elementos que las empresas señalan como una de las principales trabas en materia laboral justamente tiene que ver con los altos costos salariales y los costos que impone o las rigideces que se imponen desde la legislación o la imposibilidad de flexibilizar aún más el mercado de trabajo. Entonces, en esos términos, para un empresario, en especial un empresario pequeño, resulta más costoso contratar de manera formal a un trabajador que hacerlo de manera informal. Cuando lo contratas de manera formal, tienes que asumir los gastos o los costos que implica la seguridad social, las primas, las vacaciones. Al sumar todo esto, entonces se da uno cuenta de que el salario mínimo se convierte en alrededor de poco más, sí, 1,5, digamos. Con entonces, aportes para un y demás. pequeño empresario es muy difícil pagar 1,5 cada mes, disponer de ese recurso, y si son varios trabajadores, pues eso se va incrementando aún más en sus costos. De manera tal que muchas pequeñas empresas lo que hacen es contratar de manera informal. Entonces, respondiendo a la pregunta, básicamente la relación está ahí. Si tenemos muchos costos o muchas rigideces en el mercado de trabajo, pues el mercado busca la salida y deja lo formal
para pasar a un mercado de trabajo informal, que es lo que tenemos hoy en nuestro país. Poco más del 50% de los trabajadores que tenemos se contratan de manera informal. Con un riesgo jurídico muy alto. Y de otro tipo, jurídico, pero también para el trabajador, ¿cierto? Entonces son personas que no aspiran a tener una pensión o una jubilación, están por fuera del sistema de seguridad social, no están cubiertos en salud, en riesgos laborales o profesionales, de manera tal que tanto para el trabajador como para su futuro y para la empresa es un riesgo en todos los sentidos. Parte importante de lo que se le pide a una reforma laboral hoy es justamente tanto una mayor flexibilidad, pero también tratar de reducir la informalidad, porque al hacerlo ganamos todos. Gana el Estado al recaudar tal vez un poco más por impuestos, pero ganan las empresas que están cubiertas y gana el trabajador porque va a estar también cubierto en un futuro y en el presente, pues en materia de salud. Claro, eso desde el punto de vista laboral y todo el régimen laboral que existe. Robert, en alguna ocasión hablábamos del tema de desempleo y cuando hablamos de desempleo hablábamos también del tema de competencias. Desde la competencia, la preparación, la capacitación, obviamente, de quien va a recibir un puesto. Ese es un factor que se enfrenta al tema de desempleo y hace que sea el desempleo pues un tema mucho más agudo. Sí, ciertamente. Lo que vemos es que en la medida en que un profesional, una persona, un trabajador, esté más formado, más capacitado, sea más productivo, pues las posibilidades de engancharse al mercado de trabajo son mayores. De allí que la mayor educación, la mayor formación, pues es un aspecto que el mercado de trabajo valora y que le crea una mayor posibilidad a una persona para encontrar un empleo y de mejor calidad. No solamente te empleas más fácil, sino que lo haces en unas mejores condiciones. Pero ¿saben qué, compañeros? Yo quedo un poquito preocupado con la explicación que nos brinda Mauricio. No con la explicación precisamente, sino con el tema que se abre alrededor de esa situación. ¿Por qué? Estamos con una situación que ya ustedes muy claramente nos están explicando en términos de empleo, en términos de informalidad, en términos de rigideces del mercado laboral. Pero sabemos que en el Congreso de nuestro país se viene tramitando una reforma que la misma ministra del Trabajo ha reconocido que es una reforma no para generar nuevos empleos. Y es una reforma que incrementa los costos realmente de los pequeños y medianos empresarios, de los grandes empresarios, y que pareciera va a tender a estimular el crecimiento de la informalidad laboral en nuestro país. Edwin, ¿qué análisis han hecho ustedes alrededor de los impactos positivos y negativos que podría traer en el mercado de trabajo la reforma laboral que se encuentra en actual trámite del Congreso? Combinemos un poquito los temas. Hablábamos de un mercado laboral donde preocupan las rigideces, sí. Un mercado laboral colombiano predominantemente informal. Más del 60% de los ocupados en Colombia son informales, no cotizan a salud ni a pensión. Un mercado laboral en el que el tipo de ocupación que predomina son los cuenta propia, es decir, son personas que crean y ocupan su propia vacante, son normalmente emprendedores. Esos cuenta propia, la mayoría son informales también. Un mercado laboral en el cual, por ejemplo, hay grandes brechas entre hombres y mujeres. Hay un mercado laboral que no está acogiendo bien a los jóvenes, porque las habilidades y competencias que tienen los jóvenes en algunos casos riñen con las demandas de los empleadores. Y estamos enfrente de una reforma que, digamos, la primera premisa es que el contrato a término indefinido debe ser casi que la ley en todo el mercado laboral. Entonces, hablamos de contrato a término indefinido y hablamos de que el tipo de empleo que más pesa es el cuenta propia. Al cuenta propia, con contrato a término indefinido o sin contrato a término indefinido, su actividad no va a cambiar porque es que él es su propio empleador. El otro tema fundamental es con los jóvenes. Los jóvenes son los que tienen hoy la tasa de desempleo más alta y además están buscando empleos distintos a los tradicionales. Los jóvenes no se quieren ocupar hoy tradicionalmente en actividades que impliquen cumplir un horario, en actividades que impliquen tener como las reglas del juego tradicionales de un mercado laboral formal. Entonces, si llevamos a que todo el mercado laboral se vaya a un escenario de contrato laboral a término indefinido, incluso los jóvenes, que han sido parte importante del apoyo de este gobierno, no se están viendo reflejados en esa reforma laboral. Nos enfrentamos a una reforma laboral que implica unos sobrecostos adicionales para los empleadores formales, que a lo que va a llevar seguramente es a que los que hoy son formales
probablemente algunos tiendan a informalizarse, y los que son informales y siempre lo han sido, entonces nunca se van a ver reflejados en la formalidad y van a seguir por el mismo camino de la informalidad y no van a cotizar a salud y no van a cotizar a pensión. Y los temas más importantes que se observan o que se han diagnosticado en el mercado laboral, que es el tema de jóvenes, el tema de mujeres, el tema del agro, los temas estructurales de la oferta versus la demanda, qué quieren las empresas y qué quieren los trabajadores. Todas esas cosas no se están resolviendo con la reforma laboral y se están generando sobrecostos y mayores rigideces que van a terminar incentivando más la informalidad. Edwin, hay un tema importante que hablas ahí es, por ejemplo, los nómadas digitales ven esa formalización como tal es un requisito que pelea con su bolsillo. No ven las bondades que tiene eso y ahorita la reforma laboral, pues obviamente les va a decir, venga, ustedes van a tener que pagar más, ¿cierto? O para las mismas empresas, y en el caso mío que me ha tocado hacer desarrollos y trabajar con ellos, dicen, no hay ningún problema. Venga, hacemos un contrato abierto y es por una labor, yo le entrego eso. Entonces, qué tristeza que esa reforma, en vez de unirnos más o de encontrar esa versión gana-gana que decía Mauricio, Estado, empresa e individuo, esa tríada, pues nos está alejando. Hay dos casos muy particulares, el de plataformas digitales, que se ha hecho muy famoso por las manifestaciones de Uber y todas las plataformas, que ahí en cierta medida entran también el grupo de programadores y los nómadas digitales, donde son personas que normalmente tienen varios empleadores al mismo tiempo, manejan sus horarios, no tienen horario laboral. La forma tal vez formal más expedita de contratarlos puede ser a través de un contrato por obra o labor, pero se vuelven repetitivos porque si necesitas entonces que te haga mantenimiento a una aplicación o a una página web o a un desarrollo tecnológico, entonces se vuelve un trabajo repetitivo que no puede ser por obra o labor el contrato. Te lleva a un contrato a término indefinido. Ese contrato a término indefinido te lleva a cumplir un horario. Ese cumplir un horario te lleva a que ya eso no es lo que está buscando ese desarrollador de plataformas digitales. Algo similar pasa en el agro. En el agro entonces se propone el contrato agropecuario, pero que es un contrato agropecuario que casi que lleva a muchos de los agricultores pequeños a formalizar a los jornaleros, a jornalizar a las personas que los apoyan, a responder por una gran cantidad de costos extra salariales. Y sabemos que en el agro los ciclos, por ejemplo, son muy particulares. Entonces son empleados muy cíclicos, son mercados muy informales donde ni siquiera es fácil para el propio agricultor afiliarse a salud o a pensión. Y imponiendo un contrato o una figura de contrato agropecuario no vamos a lograr formalizar a los agricultores. Edwin, y si bien es cierto, y Mauricio, siempre en la mesa, con los invitados que hemos tenido para trabajar este tema laboral, hemos tenido un punto en común, es el bienestar del empleado, correcto. Pero es que el bienestar del empleado tiene que estar en una balanza, ¿cierto? Versus la empresa, que la empresa sea viable. Entonces, hay veces ese bienestar del empleado o ese plus adicional que se está buscando hace no viable una empresa. Y entonces ahí terminamos el cuento completo, porque lo que hacemos es un desempleo. Entonces, es muy importante hacerlo ver desde ahí. Tenemos un microempresario en la mesa. Ustedes han visto los aportes que Juan Pablo nos ha dado durante el transcurso de los programas. Y otro de los factores, Mauricio, bien importantes, hablando de los factores que crean ese desempleo, es la falta de garantías para crear empresas. Bien lo sabe Pablo, cómo es de difícil crear una empresa, una pequeña empresa, hacer algo, emprender algo tan difícil como eso, ¿cierto? Tanto en las condiciones totales como en las laborales, ¿cierto? Si yo estoy pensando en una distribución hoy de un producto y todavía no puedo pagar ese 1.500.000, que equivale a 1.116.000 pesos más prestaciones, más aportes, eso se me vuelve 1.500.000, eso es el costo. Si todavía no lo puedo pagar, no puedo arrancar la empresa. Entonces uno diría, ¿qué tal? No es una evolución donde, bueno, déjeme arrancar, a ver cómo arrancamos con algo más flexible que me permita arrancar, que esto se me puede ir creciendo, en la medida que vaya creciendo me formalizan. Quiero decir con esto que debe haber un tope, debe haber un piso y un techo, y ese techo debe decir, listo, ok, para ustedes arranquen así, cuando llegue a estas ventas usted tiene que formalizar no, de todas maneras tiene que estar formalizado todo, pero tendría ya que entrar en un régimen más común y demás, que es donde uno lo ve por lógica. Hay muchas cosas que hay detrás que supuestamente de pronto no las conocemos.
ese tema de la formalización, no de la formalización, sino de la creación, obviamente, de condiciones para poder crecer las empresas, para poder que nazcan. ¿Cuántas ideas se nos han quedado? Uno conversa de muchas cosas. Muy corto, Mauricio, ese factor es bien fundamental, bien importante. Bien importante y con un agravante, y es que en nuestro país quienes crean mayor número de empleados son justamente esas micro y pequeñas empresas. Es ahí donde está la base. De modo tal que si creamos condiciones adecuadas para esos pequeños, pues el impacto va a ser mayor. Tiene que ser mayor. Bueno, muy interesante. Aquí estamos viendo puntos y factores fundamentales para que entendamos el tema de desempleo, para dónde vamos y desde dónde nosotros tenemos que atacar ese tema. En el próximo segmento haremos unas conclusiones finales. Eso va a ser después de esta pausa. Vamos a comerciales, ya regresamos. No podemos dejar de lado, televidentes, el tema de productividad en este análisis que estamos haciendo de la tasa de desempleo. Robert. Bueno, Mauricio, Edwin, los dos de una forma muy concreta. A mí me preocupa bastante lo que pasa en términos de productividad en cuanto al mercado de trabajo en Colombia, máxime cuando se piensa reducir la jornada laboral. En esa reducción, ¿cómo nos encontramos nosotros en términos de productividad y qué tan positivo o negativo sería para los empresarios en Colombia? Bueno, no, definitivamente el tema de la productividad fundamental cuando hablamos del mercado de trabajo. Hay un aspecto que es transversal a la productividad que tiene que ver con la migración. En los últimos años, la llegada de extranjeros y de migrantes a nuestro país es un estudio que, pues un análisis que se hace transversalmente en muchas economías. La migración tiende a incrementar la productividad. Y en nuestro caso lo que vemos es que pareciera ser que en ciertos segmentos, en ciertas ramas de actividad económica, podría haber una mayor productividad en la mano de obra migrante en comparación con la nacional. Entonces, activar o crear mecanismos para mejorar la productividad pues solo tiene efectos positivos tanto en la generación de empleo como en las condiciones mismas de los trabajadores. Y sobre ese aspecto pareciera ser que no estamos muy enfocados tanto desde la reforma como en las últimas normas que se han tomado a nivel nacional en materia de mercado de trabajo. Robert, yo dos cosas muy en el marco del análisis de la reforma laboral también para que continuemos también esa línea. Lo primero es el término productividad no aparece en ninguno de los artículos de todo el documento de la reforma laboral, lo cual es bastante preocupante porque pues, es uno de los asuntos a los que le debe apuntar cualquier reforma laboral que requiramos en el país. Lo segundo es que hay cambios de la reforma como los temas de disminución de la jornada y los temas de horas extras, de dominicales y nocturnos, que en algunos sectores es posible que reducir las horas o la jornada pues termine forzando a los trabajadores a desarrollar las mismas actividades en menor cantidad de tiempo, pero en la mayor parte de los sectores económicos que soportan el empleo no va a ser. En el caso de transporte, entonces trabajar menos horas no va a implicar que se le monten más trabajadores. En el caso del comercio, trabajar menos horas no va a implicar que entren más personas al almacén o a la tienda. Entonces, si miramos la productividad desde esa perspectiva, pues también se genera una alerta desde el punto de vista de la reforma laboral propuesta. Como en este programa nosotros construimos y siempre dejamos un mensaje de construcción, esto no es un programa solamente crítico, es de análisis profundo, pero dejamos mensajes importantes, Mauricio. Después de todo eso que ustedes conocen, que investigan, que saben y que entienden para dónde vamos, ¿cuál sería el mensaje que le dejarías a nuestros empresarios? A nuestros empresarios, colocar el foco en dos grupos vulnerables que tenemos hoy, que son los jóvenes y las mujeres. Si nos enfocamos en mejorar las condiciones de trabajo de estos dos segmentos de la población, el impacto para todos va a ser muy positivo. Una mala experiencia de un joven en su primer trabajo tiende a generar un impacto negativo en toda su vida laboral. Así es, tocaste un tema muy importante. Estaba mirando cómo, me quedé con una cifra. En el año 2019,
las mujeres estaban empleadas 9.200.000 mujeres y al año siguiente, al 20, 6.700.000 personas, mujeres. Entonces me parece delicado ese tema porque eso, aquí hemos tratado mucho el tema obviamente de mujeres y me parece que es un tema al cual pues no vamos a trabajarlo ya porque se nos acaba el tiempo, pero sí vamos a mirar eso, qué implicaciones adicionales tiene. Edwin, ¿cuál sería tu mensaje para los empresarios? 2 o 3 mensajes. Fundamental, promover la formalización laboral. Yo creo que es parte también en Antioquia la formalización es mucho más alta que en el resto del país, pero es parte también de la responsabilidad de los empresarios. Probablemente esta reforma laboral tan rígida que estamos observando es también una consecuencia de no haber trabajado en el pasado en formalizar mejor a nuestros trabajadores. Sí. Yo creo que hay muchos empresarios medianos que están en capacidad de hacerlo. Al hacerlo no solo ganan ellos, al reducir los riesgos, sino que podemos obtener ganancias en el mediano y largo plazo en nuestro mercado laboral. Y segundo, hay que tratar de buscar cómo volver a fortalecer el empleo generado en la industria manufacturera. En el último año, el único renglón en el cual se está evidenciando una caída muy importante de la cantidad de ocupados es el sector de la industria manufacturera, con 170.000 ocupados menos en comparación con los que teníamos el año anterior. Muchos menos de los que teníamos en 2019, pese a que ya mencionamos que el empleo se viene recuperando. Entonces, los esfuerzos que cualquier empresario puede hacer en pro de formalizar sus empleados también pueden ayudar a alivianar un poco ese ambiente tenso que hay socioeconómico y político a nivel nacional. Muy buen análisis. Pablo, tu mensaje final. Pues yo quisiera invitar a los empresarios, primero a la formalización, es cierto, eso es importante. Iniciar es complejo, pero se puede lograr. Yo creo que esto es un tema más de educación también. Cuando uno monta un negocio, piensa realmente sacar el negocio adelante. Y persistencia, Pablo. Persistencia, sin saber qué viene por detrás, qué hay que guardar para el IVA, para el retefuente. ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Que va a necesitar un abogado? Yo invito a las empresas que desde un inicio sueñen, busquen su objetivo, pero también déjense asesorar muy bien, parte del tema contable, tema laboral. Eso es como el mensaje que dejo. Robert, en tu tema tan especial que has estudiado tanto de desempleo y demás, ¿cuál sería tu mensaje a los empresarios? Una recomendación muy grande, insistir, trabajar y proyectar mucho lo que es la productividad laboral. Hay que saber utilizar muy eficientemente los recursos de los que disponen en las empresas, emprender procesos de capacitación, de formación, de educación, porque si no mejoramos los niveles de productividad en Colombia, muy posiblemente cualquier reforma o cualquier cambio que se haga no va a tener el impacto deseado en el mercado de trabajo. Así es, Robert, y escogimos este programa Televidentes porque nos pareció demasiado importante. Tal vez uno de los factores que afecta tanto a la economía es el desempleo. Ustedes lo conocen muy bien, que lo han estudiado, y tal vez uno lo pone siempre en primer orden, porque es que cuando hay desempleo no hay poder adquisitivo, y si no hay poder adquisitivo, pues entonces ¿a quién le vamos a vender? Y si no tenemos a quién venderle, pues entonces ¿qué vamos a producir? O sea, es un tema de ciclo económico. Por eso escogimos este tema tan interesante que es el desempleo en Colombia, del cual quedan unos mensajes claros e importantes para ustedes, los televidentes. Les agradecemos mucho a Mauricio y a Edwin, dos grandes investigadores desde la academia que tienen las cifras claras y las tienen actualizadas. Muchas gracias por estar en el programa, esperamos tenerlos también posteriormente. A ustedes, pues estamos de nuevo en la otra semana, en 8 días estaremos con otro gran tema. Buenas noches.